Buenos días, mi gente maravillosa. Esta es una transmisión desde París, respondiendo a muchas de las peticiones, a muchas de las cartas que me mandaron ayer, 7 de agosto, hoy es 8, jueves, con respecto a un tema que tenemos que reconocer que nos empieza a preocupar mucho a todos porque lo empezamos a notar en todos los ámbitos de la vida, que es el tema de la baja empatía que todos los seres humanos empezamos a tener. ¿Qué nos está pasando con la empatía? Yo volé antes de ayer, hice Madrid-París, y bueno, tuve un episodio con una aerolínea low cost perteneciente a una aerolínea de las importantes europeas. Y bueno, cuando entré al avión y encontré el pasillo completamente lleno de maletas, de trolis, desde el puesto número 1 hasta el 31, de forma tal que los pasajeros no podían caminar, no podían movilizarse. Ya en sí es un pasillo muy estrecho donde a duras penas cabe una persona. Ahora imagínense con las maletas. Bueno, me pareció el panorama bastante terrorífico, puesto que en un caso de emergencia, pues cómo se evacúa, ¿no? Y emergencias han habido antes de que el avión despegue. Entonces, bueno, la gente estaba preocupadísima, todo el mundo se quejaba, pero lo que fue muy curioso fue la actitud de la tripulación, ¿no? De la crew, de las azafatas, de los asistentes de vuelo, que además de ser un avión fletado, estaban completamente despersonalizados de lo que estaba sucediendo. Para rematar, como dicen en Italia y en España, la cerecita que le faltaba al pastel, la guinda, cuando yo llegué a mi puesto estaba ocupado, yo había reservado mi puesto con antelación. Miré alrededor y vi el caos que había y dije, Daniela Violi, respira profundo, porque si tú armas más bochinche, si tú armas más caos de lo que está sucediendo, pues evidentemente esto se desmadra. Así que yo puse cara de no estoy contenta, pero pues sigo caminando y me fui a buscar otro puesto por allá al fondo. Eh, Empatía, todos con todos, ¿no? Los pasajeros, falta de empatía con estos azafatos que realmente se notaba que es que no sabían qué hacer, falta de preparación, falta de capacitación, falta de interés, la aerolínea que nunca dio la cara. Es decir, nos estamos todos tratando como unos objetos. Yo me bajé de ahí, empaticé con la gente que estaba alrededor mío, todos estábamos con la boca abierta, estupefactos, y yo dije, yo aquí no hago nada por empatía, por comprensión, por de alguna manera solidarizarme con una causa que se podía volver más caótica si uno se ponía chinche, si uno se ponía pesado. Dije, yo al día siguiente hago lo que tengo que hacer ya en calma, ¿no? Y puse mis posts, tagué, etcétera, etcétera, y bueno, digamos que afortunadamente no pasó a mayores, pero sí estas situaciones nos ponen a pensar qué nos está pasando como sociedad, porque sí es cierto que nuestros niveles de empatía han bajado. Es decir, sí es cierto que en determinados momentos, cuando tenemos que hacer una llamada a un teleoperador que representa a una empresa gigantesca de telecomunicaciones, descargamos sobre esta persona toda nuestra rabia, todo nuestro odio, ¿no? Porque es cierto que esta persona representa a esta empresa, pero al mismo tiempo es una persona y pobrecito, realmente no tiene por qué caerle toda el agua sucia, ¿no? Mucha gente sale con licencias por bajas depresivas, por quemados, el famoso burnout. Hay gente que no da con su alma, ¿no? Y hay ciertos trabajos donde realmente la gente la está pasando muy mal. Tenemos que hablar también de este esclavismo disimulado, discreto, camuflado, ¿no? De las empresas hoy en día hacia ciertos desempeños de sus trabajadores, las condiciones de trabajo que tienen, los salarios que tienen, los horarios. Yo no sé si ustedes saben, pero en estas grandísimas multinacionales de ropa que tanto nos gustan, estos pobres empleados no pueden sentarse, tienen prohibido sentarse durante muchas horas. Entonces, estamos llegando a unos niveles de verdad donde se nos está yendo el control y sobre todas las cosas nos estamos faltando el respeto los unos a los otros. Así que vamos a empezar antes que cualquier cosa, como me gusta a mí para organizarnos, con la pregunta, ¿no? ¿Nos estamos volviendo una sociedad
realmente poco empática. ¿Qué es la empatía? A este punto, ¿no? Tocaría empezar por, entonces, ¿qué es la empatía? La empatía es esa capacidad que yo tengo de percibir, que yo tengo de entender lo que está sintiendo, lo que está pasando la otra persona. O sea, yo tengo dos opciones. Objetivizo a la otra persona, y me parece por allá una cosa distante, lejana, que no tiene nada que ver conmigo, o empiezo a mirarla y a sentir lo que esta persona está sintiendo. No quiere decir que yo me apropie del dolor, que me apropie del pánico que en un momento una de esas azafatas tenía porque se notaba que la mujer ya no sabía qué hacer, estaba al borde de un infarto. Yo no puedo hacerme cargo de eso, pero yo sí puedo darme cuenta que ella está ahí. Y yo tengo también dos opciones: o yo la toreo y la sigo angustiando más, o empatizo con su dimensión de ser humano y me quedo quieta un momento, amarro mi ego, porque muchas veces uno obra por ego. Yo no me puedo quedar callada porque de mí nadie se burla, o me quedo un momento quieta dándole la oportunidad a la otra persona también que se centre, que respire, porque antes que ser una empleada de la aerolínea es un ser humano. Entonces, ¿qué hace una persona empática? Una persona empática tiene un sentimiento de participación afectiva, es decir, es un sentir activo, es un sentir que sale de mí para volverse sentir del otro. Quiere decir que yo de alguna manera me estoy dando cuenta que yo no soy una isla aislada, ¿no? Sino que yo estoy rodeada de otras islas y puedo conectar con ellas. Es decir, logro salir de mi dimensión del yo para poder conectar con el tú, con el ustedes y con todas las demás personas que están alrededor mío. Entonces, del griego, empatía, miren qué bonito, quiere decir emocionado. En griego, en el origen de la palabra empatía, venía de emocionado. Yo percibo las emociones de la otra persona. Resulta que hay una cosa muy interesante con esta palabra, y lo dije ya hace unos programas, y es que empatía es de esos términos que no se usaban antes. Antes se usaba simpatía. Pero ¿qué pasa con la simpatía? Resulta que la simpatía tiene una dosis de pecadito, tiene una dosis de ternurita, tiene una dosis de compasión, tiene una dosis de yo estoy arriba, tú estás abajo, yo me compadezco de ti desde mi situación superior hacia la tuya inferior. Y aquí no estamos hablando de eso. La empatía es absolutamente espectacular porque básicamente va desde la paridad. Aquí no hay nadie mejor ni nadie peor, no hay nadie que tiene un cargo superior, no, ni hay nadie que tiene un trabajo mejor que el otro o la porquería de trabajo de otro, etcétera, etcétera. No, aquí estamos todos en el mismo nivel, que se llama nivel humano. Pertenecemos a la especie humana. Entonces, lo lindo de este término es que comenzó a acuñarse a principios de 1900, antes no se usaba. Así que hay un científico investigador, Davis, que es el primero que realmente usa a nivel ya de publicaciones el término empatía, diciendo una cosa muy, muy, muy interesante, y es, no pertenece solo a una disciplina, es un tema multidimensional, multidisciplinario, pertenece a todos los ámbitos de la vida. Por eso lo importante en empatía, hoy en día en inteligencia emocional, educar en empatía, quiere decir que yo las 24 horas del día tengo que estar conectada a ese concepto, tengo que estar dándome cuenta si estoy siendo empática con el cajero del supermercado o si realmente lo estoy maltratando porque estoy vomitando sobre él, quién sabe qué rabia, quién sabe qué otra cosa que me venía cargando. Así que lo importante de entender la empatía a través de lo que publica Davis, miren qué bello, es que él habla de dos características, dos componentes que entran en la empatía. Y esto también le da un carácter mucho más grande, ¿no? Mucho más magnífico, que es, primero que todo, el componente emocional y segundo, el componente cognitivo. Porque antes de esto se creaba una separación entre las dos cosas y ahora resulta que entendemos la empatía como la suma de estos dos componentes.
Así que primero que todo tengo la empatía afectiva o la empatía emocional, que es esa capacidad de responder con esa respuesta, con ese sentimiento justo, correcto, adecuado ante lo que la otra persona está sintiendo, ante su estado emocional. Así que si yo llego a un entierro muerta de la risa, no estoy empatizando con el dolor de la otra persona. Y esto se tendría que aplicar en todas las esferas de la vida, ¿no? Yo tengo que decodificar cómo se está sintiendo la otra persona, así la otra persona o no me lo diga o no sea amiga mía, ¿no? Esto es una de las cosas más bonitas que uno va desarrollando a medida que se va volviendo más empático. Segundo, está la empatía cognitiva, la que tiene que ver con el saber, la que tiene que ver con la parte cerebral del raciocinio, que es la capacidad de comprender al otro, la capacidad de darme cuenta que el otro lo piensa diferente que yo y sin embargo lo comprendo. No quiere decir que legitimo, no quiere decir que el Señor, si me está saliendo pues con unas ideas de la ultra más fanática del mundo, yo voy a decir, uy, sí, tienes razón, no va con esto, pero sí va con lograr comprender la idea, comprender el concepto, por qué esa persona está pensando eso y sobre todo yo enterarme de lo que está pensando la otra persona, porque es que muchas veces uno toma tanta distancia, desempatiza de tal manera que es que ni siquiera se entera de verdad, qué es lo que la otra persona cree, practica, no sigue, etcétera, etcétera. Así que estas dos empatías, la cognitiva y la emocional, son las que forman realmente este concepto que es absolutamente bello. Así que como estaba diciendo, la empatía no es altruismo, no es comprensión, no es simpatía, no es piedad. No, para que existan tantos términos es porque cada uno específicamente define algo diferente. La empatía puede tener elementos de estos, pero la empatía se basa, primero que todo, en la holística del ser humano, en su parte integral, y segundo, la empatía tiene que ver con la igualdad, tratarnos todos como seres humanos. Así que empatía es una habilidad cognitiva y emocional en una persona que es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Así que si es una capacidad que se desarrolla, tenemos que reconocer que si no se desarrolla, pues hay niveles bajitos de empatía. Hay que reconocer, y los que estamos metidos en educación, que si uno no empieza a concientizar a los otros de estas cosas, pueden crecer con ausencia de ella. Esto es cierto. Y la ausencia de ella es la que genera estos pensamientos fanáticos, radicales, que después llevan a los grandes aperucos, a las grandes guerras, a los grandes caos. Así que muy importante, ante cualquier otra cosa, entender que la empatía va ligada a la conciencia del yo. Entre más desarrolle mi conciencia, aquí estoy yo, este es mi ser, estoy en esta vida, estoy en este planeta, ellos son mis hermanos, toda la gente que me rodea es digna de respeto, es digna de amor, es digna de diálogo. Mientras yo no desarrolle esa conciencia, no me voy a enterar de nada de lo que pase alrededor. Entonces voy a llegar, por ejemplo, a algo público y me voy a poner a gritar como una gallina, voy a empezar a decir cosas espantosas, puedo crear una pequeña revolución y puedo contribuir a que algo se desarrolle de mala manera, o sea, de manera peligrosa. Así que entre más me conozco, entre más me tomo el trabajo de saber quién soy, el autoconocimiento, más soy capaz de conocer a los demás y de poder entenderlos. Entre más sea yo capaz de amarme, no estoy hablando del egocentrismo, ni estoy hablando de volverme un narcisista, muy lejos de esto, ¿no? Entre más yo sea capaz de respetarme, de poner mis límites, de tratarme bien, de alimentarme bien, tanto a nivel corporal, como espiritual, como mental, entre más genere yo bienestar dentro de mí, es cuando yo soy capaz de transmitir ese bienestar alrededor y cuando yo soy capaz de entender lo que la otra persona está sintiendo en ese momento, sobre todo cuando es algo relacionado con el dolor, con la tristeza, con la angustia, con la desesperanza. Vámonos ahora sí a el tema del día de hoy.
a nivel social. Resulta que hay un fenómeno que se está presentando cada vez más frecuente, que es la fatiga por comprensión. Fatiga, agotamiento por compasión, perdón, no comprensión, por compasión. La fatiga por compasión está reconocida clínicamente desde 1992. Antes no existía. Y resulta que los estudios comenzaron con el personal hospitalario. Estos enfermeros, estos auxiliares, estos doctores que de tanto ver casos duros, casos tristes, heridos, muertos, duelos, etcétera, etcétera, que todos lo hemos visto cuando vamos a los hospitales, esta gente empezó a sufrir fatiga por compasión. Es decir, esta gente empezó, y empieza, y lo siguen sintiendo, ¿no?, a tener como esta protección alrededor para no chuparse, para no tragarse todos los males de la humanidad al mismo tiempo, que es lo que a veces da la impresión que suceda. Y por eso muchas veces uno ve al médico muy seco y ve a la enfermera bastante dura. Entonces, esta es la explicación, no la justificación. La explicación por esta fatiga por compasión, que esta gente, este personal sanitario, muchas veces sufren su trabajo, estos horarios tan terribles que muchas veces hacen, porque la gente que está metida en esto bien sabe que a veces les tocan pasar por las duras y las maduras y exceden las horas de trabajo. Entonces, aquí también es donde hay que abocar a los ministerios, a las empresas, a las multinacionales y a todas estas entidades grandes que son las que regulan las normas, los protocolos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está pasando? ¿A dónde hemos llegado? Y sobre todo, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, esta fatiga por compasión que la sufrían antes las personas de los temas sanitarios, pues resulta que hoy en día se nos ha contagiado a todos. Resulta que hoy en día se ha extendido a toda la población. ¿Por qué? Primero que todo, porque las cosas llegan con más velocidad, llegan rápido. Entonces nos terminamos enterando de una cantidad de cosas dolorosas, crueles al mismo tiempo. Y segundo, porque nos llegan, antes no llegaban, no era que no sucedieran. En el mundo siempre han pasado tragedias, evidentemente, ante un tsunami, ¡ay, Dios mío, qué cosa tan espantosa, qué tragedia, qué horrible! Así esté a 12.000 kilómetros de mí. Pero resulta que es que hoy en día, con esta difusión que hay en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque hay que reconocer que un Facebook, un Instagram, se han convertido en los periódicos, se han convertido en el primer medio de difusión antes que un noticiero. Uno se entera de las cosas rapidito, ya en 2 segundos uno sabe que pasó un terremoto de 8.5 en Katmandú, ¿no? Entonces, la mezcla de esta cantidad más esta velocidad y sumándole, porque hay que decirlo, y hoy como comunicadora y periodista tengo que hacerlo explícito, muchas veces la irresponsabilidad del manejo de los medios, de las noticias, de la información, porque muchas veces, como nos estamos tratando como cosas, como objetos, muchas veces yo necesito subir el rating del noticiero, del programa, de lo que sea, entonces con un gran toque de amarillismo, presento una noticia y la hago ver absolutamente macabra y asquerosa. Entonces, claro, de la mezcla de todos estos elementos, pues, ¿qué está pasando en el ser humano? Está disminuyendo su capacidad de dar una respuesta empática. Eso es lo que nos está pasando a todos, cada uno en un grado diferente, porque evidentemente no nos olvidemos, yo estoy haciendo un discurso social, pero no nos olvidemos del individuo, del ser humano. Cada persona tiene su nivel de sensibilidad y tiene su grado de acercarse o alejarse de las cosas, pero realmente sí tenemos que darnos cuenta que se nos están bajando los niveles y que, cosa interesante, cuando yo estoy implicado, siento más la noticia. Cuando yo no estoy implicado, así sea una noticia tremenda, logro tomar una distancia importante, fría, y no implicarme. No nos olvidemos que hay unos mecanismos internos de uno de protección. Yo no puedo estar llorando todo el día
yo no puedo achacarme todos los problemas de la humanidad sobre mí porque me desbarato, pero tampoco puedo volverme un iceberg, volverme un témpano de hielo. Y por quién suenan las campanas, como decían por ahí, están tocando en un pueblo a muchos kilómetros, pero también están tocando por ti, porque esa persona que murió también es tu hermano, que no se nos olvide nunca eso. Así que todo esto sucede por despersonalizar al otro, por objetivizarlo. Hemos sacado al prójimo de su condición de sujeto para volverlo un objeto. Y bueno, tenemos que reconocer que muchos de los mecanismos que este sistema capitalista usa hoy en día, pues han sido perfectos para que esto se dé. Entonces nos volvimos todos números, entonces nos volvimos todos un código, nos volvimos todos una cosa de barras, y a veces a las empresas se les olvida que están tratando con seres humanos. Pareciera como si estuvieran arriando ganado y trabajando con vacas, y también mucho respeto hacia los animales, ¿no? Evidentemente. Entonces, nos enfrentamos a muchas cosas y tenemos que movernos y verlas, sobre todo los que estamos en el tema de la educación. Primero que todo, el bullying, ¿no? El bullying, que es este grupo de muchachitos o de adultos que se juntan y para darse fuerza y para sentirse dentro del grupo, toman a un chivo expiatorio, lo descalifican, ya sea por sus cualidades físicas, intelectuales, sus carencias, lo que sea, cualquier excusa es válida, y se juntan para tumbarlo, para burlarse de él, para faltarle al respeto. Es decir, aquí cero empatía. Bullying, también está el ghosting a nivel de parejas, ¿no? Entonces nos hemos objetivizado tanto que conozco a una persona, salgo con ella 3 veces, hemos oído historias de todo tipo, y de pronto decido que no, la persona no me va, tiene un defecto, lo que sea, ¿no? Habla muy alto, y yo ¿qué hago? Me pierdo. Como si la otra persona fuera una cosa, yo no vuelvo a aparecer más. También está el sexting, ¿no? Que son estos chantajes que se hacen con el sexo y a veces con montajes de Photoshop, y etcétera, etcétera, para tumbar la dignidad de la otra persona, para dañar su imagen pública y muchas cosas más. Y bueno, no nos olvidemos del clasismo, no nos olvidemos de los temas machistas que hay, no nos olvidemos de los temas xenofóbicos, y la lista es interminable, pero todos estos temas tienen que ver con empatía. Todos estos temas giran en torno a comportamientos grupales. Cuando el grupo, un grupo particular que se identifica por algo, como por ejemplo la raza, uy, todos somos verdes, ¿no? Vamos a hablar mal de los azules. Entonces, este comportamiento grupal de personas que a través de la crueldad, porque muchas veces uno no se da cuenta, por ejemplo en el bullying, yo el otro día voy en un tren en Madrid a hablar a 2 muchachos con respecto a un compañero, sus palabras eran crueles, ¿no? Se referían a él con mucha crueldad. ¿Cuántas veces uno mismo, por ejemplo en el machismo, cuando uno lo acolita, cuando uno lo apoya sin darse cuenta, cuántas veces uno no se refiere a otra mujer de una manera muy, muy peyorativa, y que la clasifica de animales y de cosas, y realmente esto es cruel? ¿Qué más hacen estas tribus, estos comportamientos grupales? No cuestionan. No, uno está allá adentro calladito. Aquí la manada, y aquí se hace lo que el más fuerte, lo que el líder, ese líder negativo nos diga que hay que hacer, eso lo vamos a hacer. Nadie cuestiona nada, no somos todos ovejas. Y la cosa más grave, que bueno, las otras 2 son gravísimas también, pero esta que es la que nos está comenzando a llamar la atención, porque pareciera que muchas veces la gente no tuviera corazón, sino tuviera una pepa de mango, que es sin remordimiento. Se hacen las cosas sin sentir absolutamente nada, sin sentir culpa, sin sentir responsabilidad, sin sentir piedad, compasión, mucho menos empatía. Entonces, esto es lo que hoy en día se está viendo tanto dentro de nuestra sociedad, porque el grupo, ese grupo, canjea su comodidad y su seguridad, ¿no? Nos agarramos todos juntos, ¿no? Para que no nos ataquen, ¿no? Nos juntamos
a costa de los demás, a costa del rechazo, del odio, de faltarle al respeto a los demás. ¿Qué estamos haciendo? Y lo estamos haciendo todos, cada uno en el grado que quiera, porque hace parte también de la esencia humana, hace parte de cómo nos hemos educado, del mundo en el que vivimos y por lo tanto del trabajo que tenemos que hacer para modificar esto. ¿Qué hacemos todos? Etiquetamos. Ponemos etiquetas, ¿no? Como si la persona tuviera una marca, como si la persona perteneciera a, qué sé, un almacén, y a todo le ponemos un rótulo. Estamos cayendo en reduccionismos, como por ejemplo el policía. Entonces, dentro de la categoría policía, ponemos ciertas características y ciertos defectos. Y nunca nos acordamos que detrás de ese señor policía hay un ser humano voluble, normal, como uno, con una familia, con unos sueños, con unos objetivos, con unos intereses, cansado, agotado, a veces frustrado, etcétera, etcétera. O sea, estoy metiendo elementos que pertenecen a la humanidad. Y muchas veces la etiqueta tapa todo lo que hay detrás. Encontré a un investigador muy chévere del Departamento de Salud Mental. El señor en el 2012 publicó su primer libro, es de la Universidad de Chicago y se llama Alex Lickerman. Alex Lickerman habla de una cosa muy interesante que es el reduccionismo mental. Reduccionismo mental, que hace que eliminemos la identidad de la otra persona para juzgarla por el papel social que desempeña, por el rol social que está desempeñando. Así que a mí se me olvida que la azafata es un ser humano y yo solamente la veo la representante de la aerolínea que está cometiendo una irresponsabilidad. Y de igual manera, la azafata, que está sucediendo en todos los ámbitos laborales, también por estas condiciones tan precarias que estamos viviendo hoy en día, la azafata ya no me está viendo a mí como un ser humano, sino como el pasajero del puesto 15B que la está sacando de las casillas. Entonces, este juego, este reduccionismo mental es el que nos está llevando a que la empatía se nos esté bajando tanto. La abstracción de la identidad, a la cual se refiere Lickerman, ¿no? La abstracción de la identidad puede dar por resultado esto, que es lo que nos está preocupando tanto a las personas que tenemos conciencia y estamos mirando las cosas. La deshumanización de todo, de las empresas, de los trabajos, el día a día, la deshumanización. El reduccionismo, como acabo de decir, la falta de empatía y, por supuesto, el tema más preocupante de todos, y por eso estoy haciendo este especial, que es el odio. El odio, que es este sentimiento tan decadente, tan terrible, tan destructivo, tan fragmentador del tejido social, que crea una espiral destructiva, porque no hay nada que hacer. Si yo me monto ahí, si yo decido juntarme a la gente que está impregnada de este sentimiento, esto va subiendo, va subiendo, va subiendo, y al final de aquí es que se forman las guerras, ¿no? Primero los asesinatos y después vienen las guerras. Así que hay que tener muchísimo cuidado de no embarcarse en esa espiral y mantenerse siempre conectado a la luz y al amor. Cuando creamos una imagen mental por la función social, se nos olvida la dimensión humana. Y hay que volver a conectar con esa dimensión humana, absolutamente todos. Alex Lickerman da 3 tips que me parecieron muy interesantes, me parecieron muy útiles porque estas son las cosas que uno lo ponen a pensar y sobre todo lo ponen a verse y a reflexionar. Como yo siempre digo, en los temas humanos no nos salvamos ninguno, ¿no? Todos vinimos acá a aprender de estas cosas y si no la tenga uno en carne viva en este momento, la persona al lado sí. Entonces, pues ahí nos vamos entre todos ayudando, ojalá. 3 tips que él da, 3 estrategias importantes. Mire, primero que todo, concientizarse que el prójimo tiene sus razones. Nadie es bobo, nadie es irracional, ni está haciendo las cosas por pura visceralidad. Él también tiene sus motivos
que así yo no los comparta, es importante que yo por lo menos los conozca. Así que es clave que yo me concientice de lo que le está pasando a la otra persona, de lo que está pensando. Número 2, hasta me encantó, hacer un examen de conciencia, un autoexamen, y mirar cuántas personas durante el día yo estoy tratando como verdaderamente iguales a mí. Y él asegura, y yo también, y creo que ustedes también, que son muy pocas. Siempre hay un dejo de superioridad, de inferioridad, de distancia, que lo separa a uno de los demás y que hace que no nos tratemos legítimamente, íntimamente, desde la igualdad. Y tercer punto, también muy importante, que es conocer, indagar, acercarse verdaderamente qué hay detrás de la etiqueta. Yo tengo una de mis anécdotas más bellas, que es la que trato de repasar cada vez, y es muchas veces cuando yo llego a Barcelona, ¿no? Me monto en el bus común y corriente del aeropuerto para llegar a la ciudad común y corriente. No pago ni el taxi, ni pago quién sabe qué vehículos de transporte. Yo me monto en el bus común y corriente. A mí me encanta además ver a la gente. Y resulta que en ese mismo bus se monta la tripulación que a mí me acompañó en el vuelo. Muchos de ellos, de las compañías low cost, para que sepan, ni les mandan la limusina, ni les mandan la van, ni lo dejan en la puerta de su casa. Yo he visto a personas de ellos que se montan común y corriente y se bajan a las 2 de la mañana y se van a pie a su casa. Muy cansados, agotados, con los pies que no les dan más, y uno les oye las conversaciones, o telefónicas o con los amigos. Y ahí uno quita la etiqueta. Y hay que quitar la etiqueta de todos, también de la persona que uno llama muchas veces a estos call centers y les despotrica todos los males de la humanidad. Y realmente estas personas salen de ahí a veces hechas un manojo de nervios. Y hace lo mismo uno con el señor del banco, y hace lo mismo con el coso médico que no me deja pasar, y bueno. O sea, creo que el replanteamiento es de todos con todos. Tenemos que cambiar la manera en que nos estamos tratando. Y tenemos que cambiar esta manera en que este sistema nos ha llevado a objetivizarnos. Nos hemos dejado enfermar, nos hemos dejado contagiar para que el sistema también genere de una vez soluciones, siempre económicas, ¿no? De pastillitas, de especialistas, de consultas, de cadenas de cosas para pagar, para consumir, para que nosotros salgamos de esta crisis en la que hemos entrado. Como fiel creyente del poder humano, estoy segura que así como entramos, salimos. Y así como nos comimos el cuento, podemos escupirlo nuevamente. Así que yo los invito hoy a que salgamos de las etiquetas, rompamos la etiqueta y volvamos a conectar con el ser humano. Y les tengo un secreto, y este secreto, los que lo practican saben que es cierto. El tip empático infalible, que es el poder de la gente risueña. Qué palabra tan bonita, risueña, porque parece que soñara dos veces, ¿no? Risueña, resueña. El poder de la gente risueña, que no es pendeja, ni es boba, ni es banal, ni no se entera de nada. Todo lo contrario. Es gente que sí se da cuenta de lo que está pasando y que opta por el concepto al mal tiempo buena cara. Porque de otra manera los resultados no son buenos. Así que yo invito hoy, desde el personal de la tripulación, de la aerolínea, hasta todas las demás personas, entrando nosotros con la mano en el corazón, a que empecemos a encarar las cosas con otra cara, siempre con buen ánimo, con buena actitud, con una sonrisa, porque les garantizo, todos hemos hecho el experimento y los invito a que lo vuelvan a hacer hoy. Hoy es un buen día, 8 de agosto. Me encanta el número 8, para que vuelvan a hacer el experimento de, no es más que uno decida salir de buen genio, sonriente y con buena cara, que miren que hasta la gente desconocida en la calle le sonríe a uno. No sé si les ha pasado que uno es el que le eche hoy, que todo el mundo me está mirando, ay, no, qué simpático, ay, qué día tan maravilloso. El día es maravilloso porque tú has optado
por hacer de tu día un día maravilloso. Así que creo que es un buen momento para reprogramarse. Yo tengo acá mis gafas del amor. Amo mis gafas del amor, las tengo siempre guardadas en mi kit emocional de emergencia. Ponerse las gafas del amor y ver las cosas de otra manera. Porque como vamos, no vamos bien. Y si seguimos, la cosa crece. Y creo que si nos juntamos, estamos a tiempo de empezar a cambiar las cosas, a tratarnos más pasito, a tratarnos con un poquito más de respeto, a empatizar y a acordarnos que detrás de cada etiqueta hay un ser humano. Soy Daniela Violi, hoy estoy reportando desde Paris, Mon Amour, y todos mis programas están en mi canal de YouTube, Daniela Violi. Me da muchísimo gusto cuando pasan por ahí, se hacen seguidores, me escriben cosas, me comentan, porque de ahí me nutro para seguir haciendo estos programas que me gustan tanto. Les mando un beso empático.